Buenas, ¿cómo le va? Muy bien. Bien. Acá, programa número 20. Programa número 20. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Le damos la bienvenida a toda la gente que nos ve. Tengo un saludo muy especial para los muchachos de Berazategui, que se quedaron esperando que vos hables con algunos referentes. ¿Hablaste? Ah, mira. No, después hablamos en privado. Pero bueno. Hablé con la gente del municipio. Ah, sí, bueno, claro, bueno, sí. bárbaro, porque ahí tenemos una hinchada todos los sábados fenomenal. Sí. Así que un saludo muy fuerte para ellos y que se les solucione todo ese tema de las chicas del club, acosadas por algún miembro de la comisión directiva. Realmente que sigan pasando estas cosas. No, es increíble. ¿No? Es increíble. Bueno, vamos a tener un programa movido hoy, ¿no? Sí, un programa bárbaro, ¿no? Por un lado, seguimos analizando las elecciones y por otro lado... Y por otro lado, presentación de un libro de alguien que ya estuvo en el programa y una invitada nueva. Totalmente. A usted que le reclaman mujeres, hoy tenemos una doctora. Muy bien. Sí, vamos a presentarla. Preséntela. Nuria Kiniger nos acompaña. Ella es antropóloga, doctora, trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales y también es investigadora del CONICET. ¿Cómo te va, Nuria? ¿Todo bien? Me voy a sentar, hola, Sigal. Usted quede separado, Sigal. Va a crecer, Sigal. Sí, hola, Nuria. ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Estamos siempre inquietos, ¿no? Porque hay fenómenos en la política argentina, en la sociedad argentina, que se expresan en los momentos electorales. Estas elecciones, a mí particularmente, me ha dejado cierta sorpresa. Por un lado, un voto que se escapa por izquierda de la centroizquierda, modelo nacional y popular, y por otro lado, un voto que se escapa por derecha muy fuertemente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, a través de las expresiones hoy republicanistas, en alguna medida patrióticas. ¿Cómo lo estás pensando? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, a mí me parece que es un fenómeno interesantísimo, la verdad. Por un lado, muy preocupante las elecciones de Chile del domingo pasado. También arman un mapa del avance de la derecha, de una derecha más ultraderecha que la derecha que veníamos conociendo, con mucha virulencia. Acá el crecimiento de Milei y la cantidad enorme de votos que sacó, no solo son para preocuparse, sino para tomar en consideración que hay algo de esa convocatoria eufórica de la ultraderecha en nuestro Cono Sur y en nuestra América, que convoca a una sociedad en profunda crisis, ¿no? En un mundo con una crisis económica muy, muy importante que con la pandemia recrudece de un modo muy cruel, y que evidentemente las propuestas más tranquilas, más relajadas, no terminan de convocar. Y en ese sentido, el crecimiento de la izquierda trotskista en nuestro país, en las últimas elecciones, me parece que también va un poco de la mano con este fenómeno de una búsqueda por parte de sectores del pueblo argentino de algunas perspectivas más contundentes, si se quiere, ¿no? O ir resolviendo de algún modo, o propuestas que propongan, valga la redundancia, resolver o solucionar los problemas de manera más rápida, más profunda, más audaz, ya sea por ultraderecha o por izquierda, digamos. Me parece ahora, que vos no pensás, ¿cuál es la lectura antropológica que haces de un fenómeno, como el que dijo Eduardo, de avance de esa derecha digamos, con títulos realmente anarco-libertarios, realmente títulos que no tienen nada que ver con nada, pero que me parece que apuntan a la pérdida de crédito de la izquierda y del progresismo, y que mucha gente, sobre todo jóvenes, se suben a ese
caballo antisistema de personajes, no, pero de personajes como Milei. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál es la lectura que haces? Sí, así es. A mí me parece que una enorme desazón y una enorme incertidumbre entre todos nosotros, pero particularmente me parecen los jóvenes, respecto de cuáles son, digamos, las salidas, cómo se sale de esta pandemia y cómo sale el mundo y se reconvierte en un mundo mejor, digamos. Al principio de la pandemia, ustedes recordarán que había un montón de filósofos y analistas, antropólogos también, diciendo que salíamos de la pandemia en un mundo mucho más justo, mucho más igualitario, y evidentemente esto no está pasando. Entonces ese vínculo, digamos, entre la necesidad de ir hacia un mundo mejor, digamos, que sin lugar a dudas, después de haber transitado la crisis de la pandemia y estar, por lo menos en la Argentina y en la mayoría de los países del mundo, atravesando tantas dificultades económicas, pero tantísimas, digamos, en la Argentina tenemos 50% de trabajadores en negro y entre desocupados y en negro, digamos, haciendo ese caminito de precarización que lamentablemente cada tanto estamos acostumbrados ya hace como 40 años. Y me parece que volver a esa escena en donde la situación económica, la situación de las familias, la perspectiva de futuro no aparece, bueno, estos discursos incendiarios son de algún modo un bastón de donde agarrarse. Bueno, hay alguien que está gritando, hay alguien que está diciendo que los otros hacen todo mal, y hay alguien que está diciendo además con muchos insultos, con muchas malas palabras, a los gritos, que hay que transformar lo que hay. Ahora, sí, sí. No, que esa transformación, digo, que uno tenga conciencia por el análisis de la historia, por el análisis de la política que efectivamente proponen. No sé, el otro día, insisto con lo de Chile, porque es escalofriante realmente, son escalofriantes los discursos de la ultraderecha, del candidato y de los diputados electos, que dicen de manera, sin ponerse colorados, que las mujeres tienen que estar en la casa, que las Fuerzas Armadas tienen que recuperar su poder, que por supuesto no puede haber aborto legal, que no puede haber hasta ley de divorcio, digamos. Es un retroceso desde el punto de vista de los derechos civiles y un avance de la concentración económica y del poder económico con una legitimidad tan clara que, bueno, que en algún punto quienes lo escuchamos así, quienes le prestamos atención en esos términos, esos discursos incendiarios no nos conmueven en lo más mínimo. Sin embargo, evidentemente, quienes también pensamos esto, estamos teniendo algunas dificultades para proponer un futuro mejor, ¿no? Y me parece que ahí está la escena completa. Iba a plantear eso, porque yo entiendo que hay un problema objetivo con la crisis económica, con los desocupados, con el salario que normalmente viene corriendo detrás de la inflación. Eso genera malestar, mal humor, decepción. Pero yo lo que percibo, y quizás la base sea esa, es que la política ha dejado de enamorar, la política ha dejado de entusiasmar, y eso es peligroso como instrumento de cambio, porque yo digo, la verdad es un tipo de política, la izquierda trotskista o la derecha autoritaria de Milei, es una política. Ahora, yo siento que es una política que no te lleva a construir mayorías y mucho menos a transformar las realidades en beneficio de las mayorías. Yo históricamente he formado parte más bien de sectores testimoniales de la política hasta que llegó Néstor Kirchner a la Argentina y me subí en el pre-kirchnerismo con mucho entusiasmo. Pero uno, la verdad, siempre trabajó con un imaginario. El imaginario, la sociedad puede. La sociedad se organiza y participa, puede. La política es el instrumento para que la sociedad pueda.
Digamos, ¿esto se está perdiendo o se puede recuperar o no se ha perdido y yo estoy equivocado? A mí me parece que no está todo perdido, digamos, que no está perdido. Yo creo que sobre todo para el pueblo argentino la política sigue siendo el idioma en el que nos comunicamos. Me parece que hay algo de eso entre nosotros y nosotras. Sin embargo, también creo que desde la dirección del Frente de Todos, desde la presidencia, la vicepresidencia, esto de insistir en poner el foco exclusivamente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para desplegar la política o el programa político con el que luchamos para sacar al macrismo y para que Alberto Fernández asumiera, digamos, supeditar a lo económico las políticas, me parece que efectivamente nos devuelve a un escenario muy complejo. De hecho, la discusión con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno la está llevando adelante como si fuera un asunto económico y no como si fuera un asunto político, digamos. Alberto en algún momento planteó que había que hacer una investigación respecto de la toma de deuda del macrismo, pero después quedó en el olvido, digamos. Si hay algo de esto, digamos, de poner sobre la mesa las implicancias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Macri lo dijo también sin ponerse colorado, que era para fuga, digamos, que todo el acuerdo había sido para fuga. Con lo cual, si Macri es capaz de decir en términos políticos, este es mi plan, yo tomo deuda por millones y millones de dólares para configurar determinado país, me parece que la respuesta nuestra tiene que ir también por ahí. Y en ese punto creo, en primer lugar, que esto que decía antes, que no hay que dejar supeditada la política al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esto implica recuperar los resortes del Estado, digamos, y eso se puede hacer incluso mientras negociamos, investigamos la toma de deuda y negociamos con el Fondo Monetario Internacional para salir de esta situación, digamos. Eh, por eso decía antes lo del trabajo y el empleo, ¿no? La situación de las trabajadoras y los trabajadores. Porque de algún modo ese es el corazón del conflicto económico, y la resolución de eso no puede volver a ser insistir otra vez con, bueno, un blanqueo, un salario general, digamos. Hace falta que el Estado recupere la iniciativa en empresas del Estado. Ahora tenemos un montón de discusiones y debates interesantísimos respecto de las cuestiones ecológicas, ambientales y las energías renovables, el litio, etc. Bueno, la Argentina tiene para ser dulce con eso, siempre y cuando el Estado tome las riendas de esos procesos de desarrollo, ¿no? Y para eso ni siquiera hace falta cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bolivia tiene una empresa de litio, están dispuestos, ya hubo algunas negociaciones, algunas conversaciones respecto de una empresa biestatal nacional. Bueno, ¿por qué no ir por esos caminos, digamos, no? En la medida en que el gobierno y la dirección del Frente de Todos y la militancia que hoy constituye que estamos dentro del Frente de Todos, no empecemos a proponer políticas que efectivamente resuelvan los problemas tan serios y, y con un futuro, digamos, y con una perspectiva de desarrollo soberano para nuestro país, de integración latinoamericana, etcétera, digo, recuperar esas banderas y volver a ponerlas sobre la mesa, me parece que es muy difícil enamorar a nadie para hacer política. Y en Julia, algún punto... yo creo, viste, que es muy importante generar un mecanismo de escuchar las demandas que vienen de los sectores populares. Esto que vos decís, bueno, el litio, no podemos pensar en una especie de OPEP de organización de países productores de litio. Chile, Bolivia, Argentina, somos casi el 90% de la producción mundial. No podemos generar imaginarios vinculados, así como hicimos a los derechos de igualdad de género. No podemos, me parece que hay que ampliar la agenda, y la ampliación de la agenda viene de escuchar a los sectores populares, a los trabajadores, a la cultura, a las universidades. Me parece que por ahí tenemos que caminar, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Hay algo de esa agenda que me parece que tampoco se trata de recauchutar la agenda social y cultural que tuvimos hasta el 2015. Y me parece que es muy importante en ese punto también ubicar que hay algo de la derrota del 2015 que tuvo que ver con límites estructurales también, ¿no? Y que en todo caso es ya hora de empezar a dar esos debates. Por eso digo, lo del litio me parece importante, la energía eólica en nuestro país también puede ser una fuente de enorme riqueza para el Estado argentino. Bueno, hay una discusión respecto, evidentemente, de la propiedad, y hay que poder darla, me parece, sin miedo también, ¿no? Me parece que estamos en un momento muy complejo en el mundo, porque la antinomia entre comunismo y libertad vuelve a ponerse sobre la mesa, es la campaña contra Boric en Chile, fue la campaña contra Lucho Arce en Bolivia, también, bueno, ahora el año que viene va a ser con Lula y probablemente vuelvan a reponer esa antinomia. Me parece que... Bueno, te tenemos Sí, que dar las gracias y perdón. cortarte, pero realmente te esperamos de vuelta, porque Cuando quieran. todo esto que dijo, Sí, muy importante. no, y aparte me parece que dio en el clavo con algo que tiene que ver con la educación. Sí, claro. Claro. Para que haya futuro tiene que haber educación, Nuria, si no, estamos al horno. Muchísimas gracias por esto, te dejamos la despedida y nos vamos a recibir a Miguel Repiso, a Rep, con la presentación del libro de Maradona. Gracias, gracias. Muchas gracias por invitarme. No, al Cuando quieran, contrario, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Bueno, te dije que íbamos a tener un programa especial. Lógicamente, como siempre. Bueno, O sí, mejor que siempre. humildemente mejor que siempre. Ahí está. Bueno, el invitado ya estuvo al principio de Claro, Políticas de Estado. sí, claro. ¿Sí? Es un tipo especial, estuvo hablando del humor en la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tipo especialista en escribir cosas sobre gente que molesta. ¿Cómo le va, Repiso, alias Rep? ¿Qué cuenta? Buenas tardes, noches. Bien. Oh, bien, bien, está bien. Es un día equívoco, triste y alegre, lluvioso y no lluvioso, pero está todo bien, ¿no? ¿Cómo andás, Miguel? Diego, nacido para molestar, me acuerdo cuando pasó lo mismo con Evita, nacida para molestar. ¿Por qué nacido para molestar Diego Armando Maradona? Me parece que sin terminar de ser sanguinario con los poderes que él conocía, los molestaba. Esa es mi lectura. Él molestaba y a los que molestaba lo que consideraban traidor porque los criticaba desde el propio territorio, ¿no? Desde la FIFA, la AFA, el poder mediático, es decir, los periodistas, el Vaticano, donde fuera, él, sus estiletazos verbales, sus actitudes fueron molestos para con gente que conocía muy bien, ¿no? Si hubiera sido un tipo de afuera del sistema no hubiera jodido tanto. Encima es el tipo más famoso del mundo, imagínate. Hay mucha gente que está aliviada desde hace un año. Pero no se da una situación media rara. Te pregunto, Miguel, ¿cómo andás? Hola. Es un tipo que viene de los márgenes de la sociedad argentina, de la pobreza, como muchos argentinos que logran, por el esfuerzo y por sus habilidades y por cualidades innatas, salir de la marginalidad al vértice del mundo, porque en realidad el tipo termina siendo el número uno prácticamente del mundo, como tú dices. ¿Eso no le molestará a los sectores de poder? ¿No le habrá molestado a los sectores? ¿No es molesto por eso también? Ah, bueno, al principio no. Pensemos que lo marginal siempre está en él, o por lo menos el sur del sur del sur. ¿Qué sé yo? Primero pensemos en los padres, correntinos, guaranítico, el padre, se vienen a una villa a vivir. Nacen en una villa, nacen en el Policlínico Evita de Lanús, pero enseguida se van a vivir a Fiorito. Él es de Fiorito, él es de los potreros de Fiorito, es de la villa, y luego a fuerza de malabarismos y jugar lindo y ser capitán de cebollitas y los entretiempos de Argentinos Juniors,
salir subcampeón, salir goleador, luego que no lo convoque Menotti para el 78, pero sí para el 79, salir campeón del mundo en el 79, luego el 82, el fracaso de la selección del 82, pero en el medio Boca, que sale campeón, digamos, hasta ahí creo que no molestaba tanto, era hasta te diría un tipo funcional al poder, ¿no? Al poder que quería mostrar una Argentina con algún aspecto bello, y la belleza era el juego de Diego, ¿no? Así que a mí me parece que cuando empieza a molestar Diego es sí a partir del 86, cuando ya es indiscutido el mejor de todos los tiempos, y empieza a molestar en Italia también, ¿saben? Bueno, ahí es cuando empieza a armar lo que yo creo que fue la primer patada en los huesos, por no decir otra cosa, el sindicato de futbolistas, ¿te acordás? Y Claro, ahí empieza a generar una molestia al sistema fenomenal. sí, primero molesta al norte de Italia, Claro. y también molesta a Italia toda, menos al sur, al ganarle la eliminatoria, no la eliminatoria, la fase de cuarto de final, creo, octavo, a Italia, y pasa a la final, y en Italia toda, en Roma, lo chiflan al equipo de Diego, de Maradona, y él lo putea. Ahí como que empieza una bronca explícita de Diego, ¿viste? Y que después se trasunta en ese mismo entrega de premios con un llanto, y después ahí creo que le sale todo el resentimiento, que es un condimento muy especial para Diego y para todos los que nacemos en los márgenes, y siempre vamos a tener un resentimiento para con las clases dominantes, ¿no? Él creo que es eso, pero por sobre todas las cosas, un libro así ocurre porque él fue el mejor de todos los tiempos jugando a la pelota, ¿no? Después viene el otro asunto, que es la vida post-futbolista, y hasta te diría, a partir de hace un año, la vida post-mortem, que ya es una especie de trámite de santificación popular, esto que estamos viviendo, ¿no? Por un lado, la santificación popular, y por el otro, los denuestos de la derecha tratando de bajarlo del pedestal y enlodecerlo, ¿no? Enlodarlo. Sí, porque encima era zurdito, ¿no? Claro, encima era zurdito. No, pero vos fíjate que el mundo del fútbol, que no se ha caracterizado por tener personajes como Maradona, ¿sí? No solo con las piernas, sino con el discurso, podés rescatar muy poco. Por ahí lo podés rescatar a Sócrates en Brasil, que era un tipo de izquierda, un tipo que realmente también intentó ir contra el sistema, pero nunca con el prestigio y el expertiser mundial de Maradona. Yo creo que el sistema se lo cobra con Julio Grondona a la cabeza, y eso lo hablábamos con Fernando Signorini hace 15 días, ¿te acordás? Se lo cobra en el Mundial de Estados Unidos. Totalmente, sí, yo estaba justo ahí de corresponsal de página, y fue una lágrima absoluta en un país nada futbolero, ¿viste? Yo creo que no hubo quilombo popular en Estados Unidos porque nadie le da bola al fútbol, ¿no? Yo creo que más allá de tildarse hablando de Maradona, creo que es interesante lo que está diciendo, porque te acordás lo que hablábamos con Signorini del antisistema, ¿no? O sea, un tipo que cuando planteó el sindicato de futbolistas se armó un quilombo, porque te imaginás era ir contra la dirigencia. Y aparte tener una forma de organización para reclamar todo junto, digamos, también. Sí, es como que, bueno, ¿viste? Empezaron con el tema, justo ahora que el año que viene el Mundial de Qatar, empezaron con el tema guarda con los horarios, con jugar, ¿viste? En horarios que los futbolistas terminen insolados o con posibilidades de enfermedades cardiovasculares. Siempre pasa en todos los órdenes de la vida. Si no te organizas, si no te asocias, si no te complementás, siempre el que tiene un poquito de la manija es el que te lleva patadas o a chirlos en el... ¿no? Sí, bueno, por eso cité a Sócrates. Sócrates era un tipo marcadamente de izquierda, claro. Pero aparte un jugador de la hostia, jugador de la selección brasileña, jugador del San Pablo, uno de los equipos más poderosos de Brasil, claro. Y el tipo, ¿viste? Salió con un discurso, sí. Pero no era Maradona.
Maradona, por otra parte, tuvo interlocuciones muy importantes, ¿no? Y él disfrutaba de su relación con Fidel, Sí, sí. de su relación con Chávez, Sí, de sí, su sí. relación. Yo creo que era. Él sentía que venía de abajo, pero que podía ser un igual. Y eso no es muy común. No, y después uno dice, más allá de las contradicciones, estábamos hablando con Eduardo de que era un igual, pero era diferente a los demás jugadores, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, yo me quedé ahí colgado con el tema del sindicato. Yo creo que Sócrates, si hubiera convocado al sindicato, no hubiera tenido la conscripción Claro. que tuvo Diego, porque Diego aparte era buen compañero, yo no sé Sócrates cómo era, seguramente era buen compañero, pero Diego era el capitán del mejor seleccionado, era el mejor del mundo, era capitán, y a la hora de defender a su equipo en vestuarios y en la cancha era el principal, ¿viste? Eso es el sur, eso es la solidaridad que él, esa solidaridad vecinal que él seguramente vivió en Fiorito ya, ¿viste? Esa cosa de las señoras tienen que ir a parir a uno de sus hijos y los vecinos tienen que cuidar a la familia numerosa, le falta laburo a alguien, vamos a llevarle la carne, eso yo creo que en Diego está y nunca se va a disipar ese efecto del margen de Diego con lo bueno y lo malo que es la pobreza y el hambre, ¿no? Que Miguel, ¿cómo te fue con la presentación del libro en el Centro Cultural Kirchner? Ah, sí, fue muy linda y ya me parece como que es un perfil de lo que me va a pasar en las sucesivas presentaciones que ya ahora empiezan a pedirme. Ahora me voy al Rosario, a Santa Fe, a Río Gallegos, a Ushuaia, a Mendoza, y como que ahí me parece que ya estaba el esbozo de las caritas que yo voy a ver viendo los dibujos, porque yo proyecto los dibujos atrás y la gente lo va, ¿viste? Yo voy haciendo como una especie de radiografía de cómo reacciona la gente, más allá de que hablamos, ¿no? Yo siempre invito a alguien a que me acompañe, Saborido, bueno, quien sea. Y me parece que empezó con Buena Estrella, que es lo que vio la Tota cuando ingresó al policlínico Evita de Lanús. Vio en el piso un prendedor en forma de estrella y lo recogió, y ahí ya tuvo una estrella. Ah, mira. Esa no esa, de todas las que conozco, esa no la sabía. No, yo tampoco. Sí, es una leyenda que ellos ayudaron a difundir y que está en los libros acerca de Diego, así que no es que yo la inventé para dibujarla, la dibujé con una base de rigor periodístico, ¿no? Bueno, nos Como debes tantas otras. Nos Como tantas debes otras. ¿Cómo? ¿Qué? No, como tantas otras, porque van a haber dibujos, muchos basados en la realidad más posible, que es la que ha sido fotografiada o ha sido cronicada, digamos. Pero hay muchos que dibujo y que parecen fantasía, pero a veces tienen una base de realidad, solo que yo la estilizo y la hago, dibujo y la hago, por sobre todas las cosas, humor, porque Diego tenía mucho humor, recuerden eso. No solo nos daba alegría futbolística o nos daba drama, que nos hacía llorar, sino que también nos hizo reír mucho con sus frases. Bueno, Miguel, realmente gracias por esto, gracias por aparecer acá en Políticas de Estado con Eduardo, conmigo, a días nomás de haber presentado el libro. Y bueno, nos debes el libro, Miguel. Bueno, está bien. Planeta les debe el libro. Yo no le debo nada a nadie. Yo no le debo nada a nadie. Yo pagué todas mis culpas. Decile a Planeta que nos regale el libro. Bueno, te damos un fuerte abrazo, suerte con la gira, suerte a donde vayas y seguí buscando personajes para molestar, para hacer biografías para molestar. Escúchame, hoy a las 11 de la noche en la TV pública hay un programa especial sobre el libro con invitados a los cuales yo entrevisto. Así que eso estaría bueno para ver un programa distinto. Está Estela de Carlotto, Dolina, dos chicas que juegan al fútbol, Dátola y Saborido. Así que los encuentro ahí. Ahí van a ver muchos de los dibujos que todavía no te llegaron porque algo habrás hecho. Un abrazo grande, Miguel. Que tengas una buena semana. Gracias a los dos. Bueno, habrá que comprar el libro. Si no me lo quiere regalar, lo tendremos que comprar. Se lo tendremos que pedir a Planeta el libro. No te veo con Planeta. No veo, no es fácil. Pero bueno, me parece que pasarán los años
y Maradona seguirá siendo... Lógico, aparte está en el corazón, en la conciencia, en la alegría, en la tristeza, en el sufrimiento. Es un poco una síntesis de lo bueno y también de lo complicado que a veces somos los argentinos. Bien, seguimos con el programa. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, elecciones. Hay elecciones. No solo en la Argentina. Hay elecciones, ya hubo. Obviamente el panorama me parece el panorama del continente, el panorama, como decís vos, regional, qué mejor que Ricardo, que es amplio, es todo terreno, juega en toda la cancha. ¿Qué pensás, Ricardo, de lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Perú, Chile, y siguen las firmas? Bueno, yo creo que lo que está pasando, es decir, me voy a referir a que se están produciendo fenómenos políticos en la región que tienen una característica, son heterodoxos, es decir, no hay una orientación única, hay, como el caso peruano, como el caso ecuatoriano, digamos, donde o como puede pasar en Chile también, la resolución política, la solución, entre comillas, política que se adapta a la coyuntura tiene un signo contrario entre una y otra. Es decir, no hay una marcha homogénea de la región hacia una determinada parte del horizonte ideológico, sino tenemos tendencias hacia el progresismo, a restauración de lo que fue el progresismo en la región, y tenemos por otro lado tendencias hacia la derecha. Yo creo que eso tiene que ver, a ver, ¿cómo explicar esto, no? Creo que eso tiene que ver primero con una crisis generalizada, que es la plataforma de la región, es la crisis generalizada de la desigualdad y la crisis socioeconómica que vive estructuralmente, históricamente América Latina, agregado con el tema de la pandemia, que en realidad lo que hizo fue agudizar más todo lo que es los indicadores socioeconómicos puestos en negativo. La pandemia hizo eso, sumado a que la pandemia también generó una demora en la obtención de la tasa de ganancia de parte de la burguesía o de parte del empresariado. Entonces lo que está pasando ahora, que está pasando en la Argentina, también está pasando en Estados Unidos con la inflación y está pasando en América Latina, es que hay como una puja distributiva en la cual los sectores empresarios, los sectores de la burguesía, nacional o internacional, porque en América Latina la presencia de las multinacionales es innegable, es una tasa de ganancia para recuperar lo no ganado en el año y medio o 2 años de pandemia. Por lo tanto, digamos, la solución con salidas por izquierda, caso Perú, aunque Perú presenta una serie de temas, ¿no? Porque que también lo podemos abordar. Es decir, caso Perú o salidas por derecha, como le puede pasar a Chile. Dije Perú y hago un paréntesis en Perú, porque Perú es un buen ejemplo de lo que cuando estamos analizando las elecciones en la Argentina. En realidad lo que estamos analizando en el fondo es la necesidad de construir mayorías. La necesidad de construir mayorías. Hoy tenemos la elección del 14, tuvimos un empate. Es un empate, no en números absolutos. ¿Se entiende lo que digo? Es un empate entre dos fuerzas
dos coaliciones. Ninguna parece que puede dominar totalmente a la otra. Bueno, en Perú gana la izquierda, pero gana con el 16% de los votos. O sea, llega a un balotaje y ahí gana la elección, y realmente Castillo está muy condicionado, al punto tal de que empieza a hacer concesiones, que es lo que estamos viviendo ahora en Perú. Yo te decía, Ricardo, quiere decir que no podríamos definir en la región que hay una oleada conservadora, como en algún momento parecía, Sí. ni tampoco una oleada transformadora, nacional, popular. Es como que estamos en medio de una puja donde aparecen fuertes expresiones de derecha, fuertes expresiones nacionales populares, y bueno, eso aún no define tendencia, y a lo mejor tengamos que convivir con situaciones parecidas durante bastante tiempo, ¿no? Sí, sí, y además pasa lo de la Argentina. O sea, ninguna fuerza ideológica, inclusive, puede asegurar una hegemonía por mucho tiempo. El macrismo fracasó, pero fracasó también para la derecha, fracasó también para ellos, o sea, fracasó para sus autores, porque duró un periodo, no pudo asegurar la reelección. Y el problema que tienen los Castillo o Alberto Fernández, o el caso de Bolivia, el problema que tenemos, estructural, es que vos ganás una elección, suponete que sos un frente progresista, populista, ganás una elección, pero tenés que gobernar bajo el sistema que no lo hiciste vos, lo hicieron ellos. A mí eso me trae como inquietud, digamos, quizás son estas conversaciones que no tienen respuesta única. Muchas veces los procesos de transformación, por derecha o por izquierda, para definirlo en un lenguaje tradicional, requieren periodos más largos que los 4 o 5 años que establezca una constitución. Sí, es verdad. Entonces, es como que corremos el riesgo también en esta polarización, si no encontramos la construcción de políticas de Estado en algunas cuestiones, que estemos en vaivenes, que lo que hace un gobierno lo desanda el otro, lo que hace el otro lo desanda el que viene, y en definitiva los platos rotos los siguen pagando los sectores más humildes, más desposeídos, aquellos que tienen más dificultades, ¿no? Para no solo el acceso a los bienes materiales, también a la cultura, a la educación, a la salud, ¿no? Fíjate lo que vos decís, Eduardo, cuando yo hablaba de hegemonía. Se supone que hegemonía es un dominio no de corto lapso, de corto periodo, sino de un periodo mediano o largo. Fíjate lo que pasó en la Argentina. 2017, la mejor elección de Cambiemos, la mejor elección en la legislativa 2017. Octubre del 2017, 2 meses después comienza la caída del macrismo. Una caída a partir de la ley de jubilaciones, nos acordamos todo, y a partir de que además el país se quedó sin guita. O sea, a Caputo le dijeron se acabó, se le cerraron la ventanilla. O sea, 2 meses después. Ahora, 2 años después, o sea, en el 19, es castigada la gestión de Macri, gana el Frente de Todos. Es castigado Macri y sus resultados negativos. Bien. 2 años después de asumir Alberto Fernández, es castigado el oficialismo, es decir, el Frente de Todos. O sea, fíjate vos los tiempos son muy cortos, donde la opinión pública inmediatamente actúa sobre la gestión. Sumado al problema de la pandemia, imagínate, o sea, no te da tiempo prácticamente. Ahora Alberto Fernández dice, bueno, 2 años, segundo periodo de gobierno, bueno, veremos, pero 2 años muy poco. Muy poco. Ahora, hay un tema vinculado a estas cuestiones que dificultan, como decíamos, los procesos de transformación. Ahora,
¿dónde se pueden establecer denominadores comunes? ¿En los parlamentos, en el diálogo interpartidario? ¿Se pueden encontrar algunos puntos de intersección en esto? Porque, te insisto, yo veo que los sectores de menores recursos son los que se van a ver más castigados en toda esta situación. Y tampoco podés violar las normas constitucionales, la vida democrática, como a veces está en la tentación de algunos gobiernos de izquierda, ¿no? Sí, sí. Lo que vos planteás es un gran tema, ¿no? El tema de cómo es la construcción política. Claro. Realmente es un gran problema, porque saber cómo es la construcción política. Yo creo que algunas cosas que a uno le gusten o no son inevitables. Lo que es inevitable es la democracia, liberal tal cual está. Inevitable, o sea, no tenés otra alternativa que no es la democracia liberal, no tenés. Con posibilidad de eficacia, con posibilidad de resultados, no tenés. Entonces tenés que caminar por ahí. Aprovechar la etapa democrática, aprovecharla lo más posible en función de construir una posibilidad de una alternativa nacional y popular, digamos. Por otro lado, cada una de estas cosas que digo están hoy en cuestión o hay que discutirlas. Si digo nacional, no estoy diciendo, yo hablo de mí, no estoy hablando de nacional cerrado al mundo. Imposible cerrarse al mundo. Es imposible. Es imposible negar la globalización. Por lo tanto, tiene que ser nacional en cuanto a defender los intereses nacionales, pero sigue vinculada al mercado externo, al capitalismo que ocurre en gran parte del mundo. Después uno tiene que ir encontrando las variantes en función de la organización y relación de fuerzas que vaya constituyendo. Sin duda los sectores populares. Pero no dejaría de mencionar, y esto que voy a decir es discutible, pero me parece que no se puede dejar de mencionar en algunos países, caso Argentina, la existencia de la clase media. La existencia de la clase media. Por lo tanto, es importante también incorporar lo que estamos hablando de las pymes, la pequeña y mediana empresa, los pequeños agricultores, la cooperativa, la economía social. Cuando digo economía social, no estoy hablando de las cooperativas de trabajo solamente. Estoy hablando de las cooperativas que ya existen, como una alternativa productiva de empleo y producción. Yo creo, me parece, no sé ustedes qué piensan, que la dirigencia política argentina y la dirigencia social no le prestan suficiente atención. Se le presta atención como ambulancia. Sale la ambulancia a rescatar la pobreza. No, yo estoy hablando del cooperativismo y el mutualismo en función productiva, claro, no de ambulancia. Claro. Bueno, ese tipo de cuestiones lo planteó en el discurso Alberto Fernández, que hay que transformar la forma de organización que hoy existe en productiva para dar respuesta a la formalización también del trabajo, ¿no? Y Ricardo, digamos, esto que empezamos hablando ahora, ¿cómo ves vos esta pérdida de, no sé si de identidad o de fuerza de los gobiernos populistas o progresistas en América Latina ante el avance de la derecha en Europa, que es absolutamente notable? No es solamente un país, ya son varios los que tienen gobiernos absolutamente autoritarios y de derecha, y que no creo que precisamente le den demasiada bola al que menos tiene, ¿no? Sí, exactamente, y que además tiene una entidad seria. A mí cuando me preguntan por Milei, me preguntan todos los días y varias veces por Milei, contesto lo siguiente: yo no le doy tanta importancia a Milei. Digo, ahora si estuviera en Ámsterdam o estuviera en Budapest o estuviera en Madrid, sí me preocuparía Milei, porque tiene que ver con lo que vos acabas de plantear. Hay un anclaje importante de la ultraderecha en parte de Europa. Polonia, Hungría, Rumania, exacto, Vox. Exacto. O sea, no estoy hablando ni hablar de Lituania, Ucrania, etcétera, etcétera, claro, etcétera, que eso ya me supera porque está demasiado lejos esas realidades, pero hay un avance, ¿no?
sin duda. Y además, frente a eso, Milei, con todo respeto, me parece una especie de alguien que hace stand-up, que hace espectáculo nada más, ¿no? Que se dedica a hacer stand-up. Esperemos que no sea va a poder así. hacerlo en el Congreso. Ahora, es preocupante que un 16-17% de los porteños voten por stand-up, ¿no? Ahora... No, sí. ¿Sabés por qué votan por Milei? Y te digo, bueno, ya lo hablamos la otra vez. Hay un voto a Milei también en los sectores de bajos ingresos de la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Sabés qué? Hay un voto a Milei, hay los sectores pobres, porque siente que la política no les da suficiente bola, los ha abandonado. Claro. Están enojados con la política, claro. Pero Milei en el mundo sí me preocupa. Los Milei en el mundo, en Europa, sí me preocupa mucho. Pero no es un tema, Ricardo, solamente argentino. Mira, yo tengo muy presente que si Lula hubiera sido candidato, no recuerdo ahora si fue 2016, 2017, todas las encuestas decían que ganaba las elecciones. Lo enjuiciaron, lo detuvieron y termina ganando Bolsonaro, que es una especie de Milei brasileño, o Milei es una especie de Bolsonaro argentino. Entonces, es como que el voto, digo esto sobre todo para los que venimos de una cultura más tradicional, el voto, después de 40 años de democracia, no es algo que solamente es una camiseta. Soy radical, soy peronista o ahora soy amarillo. No, el voto es una especie de arma que cada hombre y mujer de la Argentina tiene, lo utiliza en situaciones concretas de una forma determinada. Me parece que eso es parte del desafío de la política de estas épocas también, ¿no? Sin duda, sin duda. También es cierto que el mundo, ¿no? Se dice, se derechizó, el mundo se derechizó. En realidad, yo lo traduzco de la siguiente manera. Se dice, se derechizó porque en realidad lo que pasó es que los tres ejes principales, para mí, de la hegemonía, son el capitalismo, la democracia liberal y el individualismo, desde el punto de vista de la cultura, o desde el punto de vista filosófico, son los tres ejes principales que se consolidan en el mundo, no es que se debilitan, se consolidan, y eso expresa indudablemente a lo que llamamos la derecha. Después hay matices, hay más a la derecha, hay antisistema por derecha, después hay matices, pero en realidad el núcleo central de la hegemonía se ha fortalecido, esto está claro, y de algún modo los países que somos países centrales, tenemos que bailar al son que ellos plantean y que ellos plantean. Lo más que podemos hacer es buscar formas de diferenciación, de soberanía política, ser lo más independientes posibles y desarrollar nuestro propio modelo económico y social. ¿Y eso te parece que con la concentración económica y por lo tanto también la incidencia de esta concentración sobre la política, será posible desarrollarlo con independencia en nuestros países? Porque no quiero utilizar lo que fue toda mi juventud y, bueno, el norte define, ¿no? ¿Hay puja, hay posibilidades de hacerlo? Mirá, yo me encuentro en el club en el equipo de los pesimistas, pero de todas maneras, pienso que, es decir, es lo que decía Gramsci, ¿no? Soy pesimista de la razón. Soy pesimista de lo racional, de la razón, pero soy optimista de la voluntad. Yo también soy optimista de la voluntad. Tengo voluntad de que esto no sea así. Ahora, si me pongo a razonar, es indudable que este es un momento diferente al siglo XX y es un momento más bien de retroceso que de avance. Bueno, Ricardo... Vamos a empujar por la voluntad. Sí, por el voluntarismo. Ricardo, muchísimas gracias por estas charlas y bueno, quedamos
quedamos como siempre al habla para seguir auscultando la realidad desde el voluntarismo o desde donde podamos, digamos, ¿no? Chao, gracias. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, programita. Sí, señor. Programita. Sabés que es el 20, ¿no? Me equivoco. ¿Es el 20? De política de Estado. Ah, no llevaba la cuenta, pero debemos andar por ahí. El 20. Mire cuando lleguemos al 300. ¿Cómo hacer? ¿Por qué no? Claro. Y vamos para arriba, ¿eh? Vamos, ¿no? Vamos, sí, avanzamos. Sí, señor. No diga vamos por más que trae mala suerte, pero no, realmente, bueno, Ricardo, Miguel Rep, la doctora, la antropóloga, realmente de primer nivel, ¿no? Yo quisiera saber cuántos programas en la televisión por cable, en la abierta no digo porque realmente no miro, pero en la televisión por cable tiene el nivel de invitados que venimos trayendo. No, venimos muy bien y viene creciendo también los comentarios. La verdad, yo me siento muy cómodo y muy satisfecho con la experiencia que estamos haciendo. Espero que quienes nos acompañan, nos miran, nos siguen, nos comentan, nos reclaman, nos dicen, continúen acompañándonos. Esta vez tengo, me gustaría leerlo, porque realmente me pareció de primer nivel, que lo saludan a usted, no sé si lo conocen, no lo conoce, pero como dijo Miguel, la anécdota de la madre de Maradona, el doctor Carlos Frasco. Gracias, Ariel, Eduardo, excelente programa. No sabía que se había incorporado Sigal, viejo zorro de la política. Lo de viejo está de más. Lo de viejo está de más. La boludez que viejo, joven, no. Coherente y recomendable, dice. Mire todas las cosas que dice usted. Le pagó usted para que diga eso. Como bien se ha expresado, perdimos y hay que recuperar mucho terreno. A mi modesto entender, siempre hay que referir que el enemigo es poderoso y casi inconmovible porque está suspendido en una percha. Expresión de Fidel al frente Farabundo Martí. Representado por el imperio cruel e inescrupuloso y por la vieja y jamás afectada oligarquía cipaya, dueña de la explotación de la tierra, muy rentable y hoy por hoy casi sin emplear mano de obra. La clase media, soñando en vano con pertenecer a los descriptos, se suma al racismo, al clamor por el exterminio de morochos con gorrita y se escandaliza hablando de la corrupción y paralelamente va de impuestos, coimea, recibe sobres abultados y ainda más. Llegué a director ejecutivo de mi querido Hospital Evita de Lanús durante 4 años, hasta que ganó Heidi y antes de que lo pidiera Tamaña Hiena, renunciamos como correspondía. Abrazo para los dos. Buenísimo. Nos vamos. ¿Le gustó de cierre? Hay que invitarlo. Evita no era donde había nacido Maradona. Claro, claro. Hay que invitarlo a Carlos Frasco. Chau. 7 y 517 de Flow. Hasta el próximo sábado. Y por YouTube, ¿eh? Y por YouTube.